Después de una tragazón sin llenadera, luego de una tragadera donde limpiaste la cazuela antes de atacar la cena, date un chance y eche el chisme con un rico desempance. Gente bonita, mi racita hermosa, bienvenidos una vez más a su programa, su casa, su canal, su podcast, su espacio, el Desempate. Y es un placer presentarles una vez más a la bonita Dianita. Te aplaudes solita. Me aplaudo solita y me echo porras yo sola. Y te echas, No, si y no te me echas quiero porras. yo, ¿quién? Tengo que aplaudirme yo. Pues Es sí, verdad, uno tiene que empezar, el amor tiene que empezar por uno mismo. el amor tiene que empezar por uno mismo. Ay, qué reflexivos iniciamos. Qué fuerte. Qué fuertes declaraciones. Pero sí. Ajá. Y fíjate que eso de que el amor tiene que empezar por uno mismo también viene a colación con el personaje de la historia del que vamos a hablar hoy. Y ¿Por qué? ahorita vas a ver por ¿De qué. quién vamos a hablar? Vamos a hablar de María Félix. Vamos a hablar ¡Ándale! de La esta- doña. De la doña, de esta mujer tan importante en la historia del espectáculo mexicano, que mucha gente no la... hay gente que la quiere, hay gente que no le cae tan bien, hay gente que dice que no era buena actriz, hay gente que dice que no era tan guapa, etcétera. Entonces, no sé, ¿cómo la consideras? Primero que nada, quiero hacer notar que hace varios capítulos dijiste que ibas a empezar a hablar de mujeres, de personalidades femeninas y estás cumpliendo. Yo siempre cumplo. Sí. Me quito el sombrero ante el valor de tu palabra. Claro. Y ya volviendo a lo de María Félix, a mí me parecía una señora muy guapa, muy guapa, pero me caía gorda. Sí, sí, porque también dicen o sea, ella realmente sí era así como el personaje este que tenía, o sea, que no era que tratara bien a la gente, no era que tenía esta soberbia y como esta cosa que pues a mucha gente no le gustaba, ¿no? O sea, no era un personaje querido o entrañable como un Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Que Claro. la gente lo quería mucho. Ella Sí, era... como que ella... Yo siento, y te hablo desde mi ignorancia, porque pues conozco poco de la señora, pero a mí me da la impresión de que se convirtió en este personaje inalcanzable, pero en un mal modo, en un modo equivocado, como tú dices, ¿no? O sea, no era... Pues sí, no era un Pedro Infante, que aunque era un pinche vato inalcanzable, pero pues era simpático. Y ni tan inalcanzable, ¿sabes más bien cómo? Como Luis Miguel, que es un güey Ándale. que ese güey es un güey inalcanzable, pero Sí, pues, inalcanzable. pero pues desde mi punto de vista, pues no cae gordo. No, y A mucha, es a mucha querido y gente le todo. caerá muy mal, pero a mí me parece, o sea, un vato que si yo pongo un video de él en concierto, no sus videos de grabación, Musicales. ¿no? O sea, en concierto, pues me digo, qué agradable sujeto. No, porque aparte, o sea, te puede gustar la vida que tuvo o no, pero reconoces el talento que tiene y sabes que es un ícono importante y dices, pero es que es mexicano y canta bien chingón y todo, ¿no? Y con la doña está esta cosilla de ahí. Pero bueno, ella, pues fue el personaje mexicano femenino más reconocido hasta que Frida Kahlo tuvo este boom de reconocimiento, ¿no? O sea, antes de Frida, lo que más se conocía en el mundo de México era María Félix, ¿no? Tú decías México y el Yo pensé que personaje... hubiera sido al revés. No. De hecho, ahorita María Félix y Frida Kahlo tuvieron una amistad también con Diego Rivera. Y Ok. ahí tienen una historia, ¿no? Pero entonces antes de que Frida fuera tan conocida, que a mí particularmente Frida Kahlo no me parece un gran personaje y no me gusta tanto, pero bueno, hay gente que la adora. Hay extranjeros que la tienen tatuada. O sea, yo Sí. conozco
dos españoles, o sea, no los conozco, pues no son mis amigos, pero de estos influencers que tienen tatuada la cara de Frida Kahlo en el brazo. ¿Por Sí, qué? es súper querida. Sí, o sea, ellos Súper sabrán, ¿no? querida. Claro, pero antes de ella, pues fue María Félix, ¿no? Entonces, de hecho, Octavio Paz dijo que María Félix había nacido dos veces, en el momento en el que nació físicamente y cuando ella se reinventó, ¿no? Haciendo alusión Ok. un poquito a esta idea que teníamos de que es un personaje que ella se creó y que así decidió como que, pues como que vivirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a Ajá. ver. Principio desde el principio. Dice, María Félix nació en Sonora, es sonorense, Ujú, un ujú. 8 de abril de 1914. Entonces nació en Ok. Sonora, pero al poco tiempo la familia se mudó a Guadalajara y ella pues ahí vivió la, la mayor parte de su vida, ¿no? Y desde chiquilla, pues ella era rebelde, se juntaba más con sus hermanos que con sus hermanas, no se llevaba bien con sus hermanas porque decía que a ella no le gustaba esto de jugar a las muñecas, ir a misa, sino que a ella le gustaba pues tener como otro tipo de actividades, ¿no? Y entonces chocaba mucho Ajá. con sus hermanas, tanto que la quisieron matar. Dicen que sus hermanas Ah, cabrón. la dejaron en un pozo, así como que la echaron a un pozo y dijeron, pues hay que se quede hasta que se muera, ¿no? Entonces, porque había ¿Cómo una crees? rivalidad con sus hermanas, un poquito por la actitud de María y otro poquito por las envidias, porque pues decían que era muy guapa, ¿no? Entonces, pues era como que la hermana guapa y ellas pues no tanto. Y tenían Ajá. esta fricción y entonces ella se llevaba más con sus hermanos, se peleaba mucho con su papá porque le cuestionaba mucho la educación y de por qué te tengo que servir y de por qué a mí no me mandas a estos lados. Y dicen que estaba muy inconforme con la crianza que tenía su papá con ellos y que junto con su hermano Pablo, ¿sí se llamaba Pablo? Sí, junto con su hermano Pablo, empezaron a tramar el huir de la casa, ¿no? Porque estaban en contra de la educación que estaban recibiendo. Pero se dice también que ella estaba enamorada de su hermano, estaba enamorada Ándale, sí vas. de esa persona y de Órale. hecho, ella escribió en una biografía que salió muchos años después, escribió lo siguiente. Ay, espérame, déjame, voy a Cito. abrir comillas, cito, dice, perfume del incesto no lo tiene otro amor que el... Ya no le entendía lo que escribí aquí. A ver, aguanta. Y que Ándale. cuando le preguntaban sobre su hermano, él decía que Pablo era un dios de la guapesa, que era un hombre muy guapo y que ella buscó siempre casarse con alguien que se le pareciera, que tuviera como los mismos rasgos. Entonces, bueno, cuando Rasgos. empiezan a tramar como el huir entre Pablo y Ajá. María, los papás empezaron a berrar esa relación y dijeron, yo como que aquí no veo esto muy normal, o sea, como que esto no está bien, Aquí como que algo aquí está como que esto rarillo. está raro, ¿no? Como que nos va a castigar Dios. Y entonces decidieron enviar a Pablo al colegio militar. Lo mandaron al colegio militar para separarlos y en el colegio militar Como no. es Como novela como novela mexicana. mexicana y en el colegio militar se muere. Dicen Hijo de la que chingada. lo mataron, o sea que en una práctica militar resultó herido y se murió. Otros dicen que se suicidó. Ajá. No se sabe bien cómo estuvo ese asunto. El chiste es que pues, se murió. Ya si lo mataron o se suicidó, pues el chiste es que dejó de existir. Y entonces Pobre sí, María. María Félix se casa chica.
se casa a los 16 años con Enrique Álvarez, con el cual tuvo un hijo, que fue Enrique Álvarez Félix, del cual después vamos a platicar, ¿no? Entonces, pues se casan, tienen a su mijito, tienen a Enrique chiquito, pero ese matrimonio pues no dura mucho tiempo, se divorcian rápido y dicen que se divorciaron porque María le encontró una receta médica donde decía que Enrique Álvarez tenía gonorrea. Y entonces dijo, a mí no me vas a venir a hacer aquí tus cosas, yo me voy. Agarró sus maletas y se fue a la Ciudad de México. Dejó al niño con el marido, porque el marido era el que pues, tuvo como la patria potestad. Entonces María se separa y se va a vivir a la Ciudad de México, dejando a su hijo con su papá. Y entonces ya en la... Qué raro, pero... Pues, sí, pero luego lo recupera. Y entonces se va a la Ciudad de México, empieza a trabajar pues en distintos lugares, así de secretaria y cosas así. Y cuando estaba trabajando para un dentista, cuentan que ella iba caminando muy tranquilamente por las calles de Palma, por la calle de Palma en la Ciudad de México, se paró a ver un aparador de una tienda y de repente llegó un señor y le dijo, ¿no quieres hacer cine? Y ella dijo, sí, ¿por qué no? Y que ahí empezó su historia. O sea, su carrera artística. Ajá, porque lo que cuenta María Félix es que el señor le dijo, o sea, que primero a ella le pareció como muy agresivo que llegara un extraño y le dijera, ¿no quieres hacer cine? Era como, a lo mejor me quieres engañar, ¿no? Me quieres, Claro. No sé, me quieres violar, una cosa así, me vas a llevar con engaños a otro lado. Pero que el señor le Claro. explicó que ella por su físico podía hacer cine. O sea, le dijo, mira, el cine en una primera instancia se basa mucho en el físico de las actrices, entonces tú eres muy guapa y puedes funcionar. ¿Por qué no vienes? Vamos a hacer A ver si pega. Ajá, pues vamos aquí a que vengas. Pero entonces María Félix, como siempre fue tan altiva y tan soberbia, dijo, sí, pero yo no voy a hacer cualquier papel. A mí no me la vas a dar de árbol número 2. Yo quiero tener un papel importante en la película que vaya a hacer, ¿no? No, pues que Simón. Ajá. Entonces, su primer protagónico y su primer película, o sea, la primera película que hizo ya fue ella la protagonista, fue junto a Jorge Negrete. Y fue en El Peñón de las Ánimas, que era cuando María Félix ya tenía 28 añitos, que para el mundo del cine de aquellos años, no sé si para el de ahora también, pues ya estaba grande, o sea, ya era una edad avanzada para empezar Mira. en el... Mira qué loco, hay gente que estudia chingos de años y está de toque y toque puertas y nomás nada. Y nomás y ella nada. que se paró ahí nomás a ver un vestido, tómala. Y le llegó la oportunidad, ¿no? Entonces, en El Peñón de las Ánimas está junto a Jorge Negrete y a Jorge Negrete no le gusta que esta improvisada venga a actuar con él, ¿no? Y entonces, porque aparte él Ándale. ya había impuesto a Gloria Marín, con la que había protagonizado Ay Jalisco no te rajes. Y entonces dijo, pues vamos a hacer la misma mancuerna para repetir el éxito de la otra película. Y el productor de la película le dijo, ay, pues ¿qué crees? Que siempre no, que ya no va esta señora, ahora va esta otra. Y entonces Jorge Negrete dijo, bueno, vamos a ver. Y aquella llegó así toda altiva, toda soberbia, toda inalcanzable, como siempre, pues como siempre se manejó, y se peleaba mucho con Jorge Negrete. Y que entonces al grado de que en un día, cuando estaban haciendo una escena de beso, ella lo mordió, ¿no? O sea, en lugar del beso, le dio su mordida, ¿no? Le dio su mordida. Ajá, y entonces un día cuentan que Jorge Negrete le preguntó, ¿y tú con quién te acostaste para llegar a esta película? Y que ella le dijo, yo con nadie, ¿tú con quién? Y que pues ahí quedó Ajá, pero pues que Bien respondona salió la María. Bien respondona salió la mujer, ¿no?
Y que entonces, bueno, la película fue un éxito, María resultó un éxito en taquilla porque pues a la vista del público era, pues fue agradable verla, una mujer guapa y tal. Y entonces cuando llega esta parte del éxito tan repentino, ella dice, ay, pues Ajá. yo creo que me tengo que poner a estudiar, ¿no? Y entonces se mete a estudiar, pero pues que entre poquita actuación y que mucha cultura general, porque eso sí dicen que María era una mujer muy inteligente, muy leída, muy estudiada, Ajá. muy todo, ¿no? Que era muy agradable platicar con ella por lo que sabía y lo que contaba, ¿no? Y entonces ya era una figura importante dentro del cine mexicano, empezaba a venir esta época del cine de oro nacional, te digo que esta película fue por ahí del 1940, y en 1943 hace Doña Bárbara, y es de esta película de donde le viene el apodo de la doña, ¿no? Es de ahí de donde la agarran, y el personaje de Doña Bárbara no iba a ser para ella, iba a ser para otra actriz que era Isabela Corona. Pero entonces, o sea, Isabela Corona ya había ido, ya había firmado su contrato, ya estaba en sus lecturas, ella iba a ser Doña Bárbara porque era un personaje de mayor edad a la que tenía María Félix, y que entonces de repente en una comida estaba el escritor, el productor de la película, entró María Félix y que el escritor dijo, ella es Doña Bárbara. Que dijeron, no, ya está la otra actriz. Dijo, no, ella es. Entonces, corrieron a la otra señora y la contrataron a ella para que fuera No, la Doña Bárbara, ¿no? Y entonces cuentan que de aquí empieza pues esta figura de María Félix, de rebelde, de altanera, de que no era dejada, y de ahí los escritores empiezan a escribirle al personaje de María Félix, o sea, empiezan a escribirle bajo esas características. Por eso cuando hacen las películas según su manera según de ser. su manera de ser, ajá, por eso estas películas de la Revolución y eso, pues ella siempre es igual, porque los personajes se le escribían a esa, a modo, exactamente, porque era lo que podía hacer, ¿no? Y entonces cuando pues ya estaba en el éxito y había hecho sus películas, conoce a Agustín Lara. Un día en una fiesta, conoce por ahí a Agustín Lara, se enamoran los dos muy intensamente y se juntan, ¿no? No me acuerdo bien si se casan así por el civil y eso, pero pues son pareja, ¿no? Y entonces dicen que fue una relación muy tormentosa porque era como muy pasional, como que se tenían mucho amor. María Félix dijo que Agustín Lara había sido el mayor de sus amantes, que había sido el mejor de todos los amantes que había tenido. A ella le gustaba mucho que le escribiera canciones y que le cantara. Y entonces también eso la tenía como muy enamorada de él. Y también Agustín... ¿Y se parecía al hermano? No, porque el hermano se parecía a ella. ¿No? También tenía su lunar y todo. No, Agustín no. Okay. Agustín tenía su cicatriz. Pero entonces cuando estaba con Agustín es cuando recupera a su hijo, porque te acuerdas que tenía un mijito, que lo había dejado con el papá. Entonces un día se va con Agustín a Guadalajara en su carro, manejando, se paran afuera de la escuela del niño, lo esperan a que salga, sale el niño, lo agarran, lo suben al carro, se lo llevan a la Ciudad de México y lo mandan a un internado en Canadá. Entonces prácticamente secuestró a su niño, ¿no? Porque ella no tenía... A ver, espérate. Se lleva al niño... A ver, espérate. Se lleva al niño para quitarse al papá, para tenerlo con ella, y lo manda a Canadá. ¿Lo hubiera dejado con el papá? Pues sí. Pero pues... Para no tenerlo, y el niño, o sea, nomás le quitó el papá y lo mandó solo. Nomás le quitó una familia al niño y lo mandó solo a un país extraño. Ajá. Pues sí. Pero bueno, pues Mira, si ya me caía gorda, ya me cae ya más te cae gorda. más gorda. Pues sí. Se lo robó para mandarlo a Canadá. Y luego tuvo muchos problemas con el hijo por el abandono y por y otras cuestiones Pues sí. que ahorita te platicaré. Entonces, dicen que la relación con Agustín Lara termina
Decía María que porque Agustín Lara era muy mujeriego, ¿no? Que tenía muchas mujeres y que le había sido muy infiel. Ajá. Y Agustín Lara dijo, pues es que, o sea, tú también me has sido infiel. O sea, como que era una relación de ambas infidelidades. Y que era una relación pues muy tormentosa al grado de que Agustín Lara un día le disparó. Agarró la pistola ¡A la y le madre! aventó un balazo. No le dio. ¿Y le atinó? No, Ah. bendito sea el Señor, no le dio. Pero ya después de ese momento, pues empezó, como que dijo María Félix, no, pues yo creo que sí me tengo que separar de este señor. Pero cuentan, y ella también lo dice en una entrevista. ¿Y ustedes creen que su novia es tóxica? Ajá, no saben. No, pero cuentan que el verdadero motivo, porque María Félix también en algún momento lo dijo, fue porque ella no iba a permitir que ninguna persona que estuviera con ella fuera más importante. Entonces, que un día fueron a España, Agustín Lara era reconocidísimo en España, y entonces cuando fueron juntos, Ajá. todo mundo le puso atención a Agustín y a ella no, porque el famoso era él. Y entonces ella dijo, no voy a ser segundo plato de nadie, ni voy a estar en segundo plano, y nadie que sea más famoso que yo va a estar conmigo. Y entonces lo dejó, regresó a España siendo la estrella mexicana, actriz, importante, ¿no? Ya sin nadie que la opacara. Entonces, entre que le dio su balazo Ajá. y la opacaba, pues aquello se terminó, pero parece ser que sí se querían mucho. Y entonces, bueno, ya cuando estuvo en España, María Félix conoció a Dominguín, a Miguel Dominguín, que es el papá de Miguel Bosé, era un torero. Entonces, ¿El papá de de quién? Miguel Bosé. De Miguel Ajá. Bosé. Ah, ok. Entonces, Era torero. sí, conoce a este torero y tienen ahí una relación, ¿no? También, pues ahí, Pero ella no es mamá de Miguel no, Bosé. no. O sea, él No, aparte. aparte. Y este torero creo que también, ¿Y ya estaba vivo? Miguel Bosé, O sea, ya había nacido Miguel Bosé cuando tuvieron sus amores Dominguín y la Félix. ay, ¿qué crees que son? Eso sí te lo debo, no sé. Yo Yo creo que no, no. porque estaría más viejo, Sí. ¿no? Yo creo que no. Pues no sé qué tan viejo sea. Bueno, el chiste es que Luis Miguel Dominguín tuvo un amor con María Félix, la conoció en España, y entonces cuando vino él en 1952 a México a torear su primer toro, en la Plaza de Toros México, se lo dedicó a ella. Y la plaza le aplaudió enormemente, ¿no? Y entonces ella narra que nunca se había sentido tan feliz como el día que la Plaza de Toros México vibró por ella, porque ese aplauso no era para él, era para ella, ¿no? No, Y así. ah, bueno. Ajá. Pinche María Y Félix. entonces, bueno, ella siguió haciendo cine, hizo Enamorada al lado de Pedro Armendáriz, donde dicen que ya empezó a mostrar como un nivel actoral, pues, poquito más mejor, Decente. ¿no? Más decente, ajá. Porque cuentan que, decían mucho que María Félix actuaba con los ojos, o sea, que lo que ella, todas las expresiones, pues las tenía en los ojos, ¿no? Entonces cuentan que hay una escena por ahí en la que le llevan serenata, que Pedro Armendáriz le lleva serenata a María Félix, y ella hace toda una secuencia pasando por diferentes estados de ánimo, solamente con la mirada, o sea, no habla nada, sino que primero sorpresa, luego alegría, luego desesperación, porque ve la foto del prometido y así, ¿no? Entonces toda esa secuencia es realmente actuada nada más con la mirada, y de ahí se empieza a decir que solamente actuaba con los ojos, pero se empieza a ver un cambio en su vena actoral, ¿no? Como que ya, es como que estaba mejor dirigida y entonces ya se podía ver menos mal actuando, ¿no? Como que ya estaba haciendo las cosas, pues un poquito mejor, ¿no? Y luego ya de aquí se va a vivir a Argentina durante 3 años, se va a vivir a Buenos Aires durante 3 años, se iba a casar con un actor argentino y le cancela la boda, casi
Ajá. poquitos días antes de la boda, pero cuando ella está en Argentina, ¿Ella a él o él a ella? ella a él. No, a ella a nadie le cancela. No, al revés. Ella a él. Y entonces cuando está en Argentina, que ya se va a regresar, pues empieza a hablar con Jorge Negrete, ¿no? Que es que Jorge Negrete empieza a preguntar por ella, que cómo está María, que cuándo viene, que mira que ya me cae mejor. ¿Qué ha sido de ella? Y regresa a México, que Jorge Negrete le manda una serenata y no sé qué, y regresa a México y se casa con él. Así. ¿What? Después de todo lo que se hicieron en la otra película, pues de repente se casaron, ¿no? Pero ya lo agarró venido a menos, porque Jorge Negrete tenía una enfermedad, tenía una hepatitis mal curada, y entonces ya estaba malito, ¿no? Ya venía venido a menos. Se casan, y 11 meses después de que se casa con María Félix, Jorge Negrete se muere. Y cuentan que pues estaban juntos, María Félix estaba grabando una película, le dice, no, Jorge, yo no voy a ir a grabar, me voy a quedar contigo. Y le dice Jorge, no, ve, porque es una gran oportunidad. Y entonces dice, bueno, está bien, se va. Y ella dice, bueno, ya voy. Ajá, bueno, ya me voy. Y entonces, después Jorge Negrete dice, bueno, voy a ir a hacer un concierto a Los Ángeles, vuela a Estados Unidos, ya no alcanza a hacer el concierto, un día antes del concierto lo internan, y le avisan a María Félix que está malito en el hospital, vuela a Los Ángeles, y cuando llega al hospital a verlo, dicen que Jorge Negrete solamente le dice, mi negrita, y se muere. Así como en las películas, así, ¿no? Fue como lo último que alcanzó. Que le dijo. Ajá, así como en las películas cuando dicen, tu verdadero padre es, y no alcanza a decirlo, así, ¿no? Y murió. Fue como murió Jorge Negrete. Entonces, pues se muere después de 11 meses de feliz matrimonio, y cuando lo trasladan a México, cuando trasladan el cuerpo a México, la verdadera noticia se vuelve, no en la muerte de Jorge Negrete, o sea, sí, ¿no? Se murió, pero también se vuelve más importante que María Félix baja vestida de negro, pero en pantalón. Y entonces dicen, porque en esos años, que era no era común ver a una mujer usando pantalón, así pues o sea, era más común hacerlo en falda, y que entonces ella llega con un pantalón, o sea, vestida de negro, pero con pantalón, y que entonces la sociedad y la prensa y todo el mundo empieza a decir, es que llegó en pantalones, es que no sé qué, y entonces mucha gente lo vio como un acto inapropiado, de falta de respeto al difunto, y se empezó a hacer ahí pues O sea que se habló del pantalón y no del muertito. Se habló del pantalón y no tanto del muertito. O sea, obviamente sí, pues se habló del muertito porque era Jorge Negrete y una figura súper importante, pero se hablaba mucho de esta acción que tuvo ella, de como viuda llegar vestida de esa manera, ¿no? Y bueno, María Félix, para que te fijes en la importancia que tuvo dentro de la industria, era la actriz mejor pagada del cine mexicano, por encima de Pedro Infante. Nunca en la vida una mujer había ganado más que un hombre, y María Félix fue la única que lo ha, en ese mundo del cine de esos años. Bueno, creo que en Hollywood sigue habiendo esos problemas, pero era la única mujer que ganaba más que los hombres, porque ella ganaba más que Pedro Infante. Ella decía, yo cobro tanto, y pues si quieres, págamelo, si no, pues no me tienes. Búscate a alguien más. Ajá, búscate a alguien más. Y entonces era la actriz mejor pagada por encima de todos, ¿no? Y pues es una cosa importante por el hecho de que era mujer, y de que no es tan común que las actrices ganen más que los actores, ¿no? Que los mismos actores. Y entonces, cuando empieza, ella pues decía todo como lo pensaba, ¿no? Y entonces
¿Te acuerdas que ella hizo también la película de Tizoc con Pedro Infante? Y entonces Sí. ella dijo que a ella no le gustó esa película porque habían pintado a Tizoc como un indio pendejo. Porque ves que Tizoc pues es como, pues así como muy ingenuo y muy Sí, pues más bien inocentón, ¿no? inocentón, ajá, y el peinado y la forma de caminar y la forma de hablar, sí, como inocentón, ¿no? Pero ella dijo, a mí no me gustó esa película Ajá. porque mostraron a Tizoc como un indio pendejo y Pedro Infante se dejó que hicieran ese personaje de esa manera, ¿no? Entonces ahí pues se volvió a tener la polémica esta de que ella decía algo y lo que decía siempre se volvía noticia, ¿no? Se hacía viral. Se hacía viral, ajá, era, Ella hoy en día hubiese sido una excelente generadora de ella era la contenido. influencer de su época. Ya había estado cancelada ya muchas veces en Twitter, ¿no? Pero, Pues yo a lo mejor no me acuerdo, mira, puede ser que no me acuerde bien, que yo creo que sí me acuerdo de la peli, sí, pero yo no lo veo como un indio pendejo, yo lo veo como un indígena, primero que todo, inocentón, con mucha fe y con mucho carácter. pues sí, O sea, lo poco que sabía, lo sabía bien, ajá, para acabar pronto. sí. Pero de hecho también la crítica del cine sí muestra, sí dice que también lo hicieron muy caricaturesco, o sea, que la forma de hablar, la forma de caminar, era como también un poquito muy ridiculizando al personaje. Pero bueno, eso ya sería otro, otro Claro. punto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ella también fue de las pocas actrices que se negaron a ir a Hollywood, porque le hablaron para ir a Hollywood. Y ella dijo, no, yo no voy a ir a hacer películas a Estados Unidos a que me des personajes de mexicana o a que me des personajes de indígena o a que me des personajes de este la servidumbre o a que me des personajes secundarios. Yo no, porque en Hollywood le ofrecían este tipo de pues de personajes, ¿no? Como todos los latinos que han ido a Hollywood a hacer Claro. cine, pues siempre les dan el personaje pues de latino, ¿no? Del de la servidumbre o de cosas así. Y ella dijo, no, yo no estoy para hacer esos personajes, yo no voy a ir a hacer cine a Estados Unidos, yo mejor me voy a hacer cine a Europa. Y entonces, pues hizo Ándale, si vas. mucho cine en Francia, porque a ella le encantaba Francia, era su ciudad más favorita, aprendió a hablar francés y todo. Hizo cine en Italia, hizo una que otra película en España e hizo una película con Luis Buñuel, de la cual pues no pasó tanto, se llamaba Los Ambiciosos, y es ahí donde ella hace un semidesnudo. O sea, se cuenta que ella estaba desnuda, pero en la toma pues no se ve, ¿no? O sea, nada más se le ve como No se nota. el torso nada más. Entonces esa imagen de María Félix pues fue muy, le dio la vuelta también al mundo porque pues había hecho un semidesnudo cuando ella nunca había hecho nada similar, ¿no? Y entonces hizo una carrera importante en el cine francés, hizo una carrera importante en el cine europeo como tal, y se volvió también una figura importante en la moda, porque al vivir en Francia, pues también empezó como que a comprarle vestidos a los grandes diseñadores, etcétera, y se volvió también un ícono de la moda de aquellos años, ¿no? Y se cuenta que en estos años en los que estaba en Europa, fue como un respiro para ella porque pues en México era muy conocida y no podía como que ir al súper o hacer las cosas de mortal, y en Europa las Ajá. podía hacer. Y dicen que en su estancia allá tuvo varios romances, tanto con hombres como con mujeres, porque dicen que María Félix también tuvo sus que veres con algunas mujeres, ¿no? Y con mujeres francesas, y dicen que también tuvo una relación con Frida Kahlo, porque cuentan
que ella tenía una amistad con Frida y con Diego. Entonces hay gente que dice que tuvo una relación con Frida, hay gente que dice que tuvo una relación con los dos, con Diego y con ella, y ella siempre lo negó, obviamente. Ella dijo que sí eran muy amigos, que a ella le gustaba mucho ir a su casa de Coyoacán, a la famosa Casa Azul, que se iba de vacaciones con ellos, que se quedaba varios días, y que ahí estaba, ¿no?, con ellos, viéndolos pintar y demás, pero que a ella nunca le gustó las pinturas de Frida, y que se lo dijo: a mí no me gusta cómo pintas, estas vísceras y esas cosas que pones, a mí no me parece que sean bonitas, ¿no? O sea, para mí pintas feo. Por eso su relación no prosperó. Pues sí, ahí por eso ya su relación no prosperó, porque cuentan que, por ejemplo, Frida Kahlo, porque pues ves que ella se hizo famosa ya muerta, ¿no? Viva no alcanzó a recibir, no despuntó, Y entonces que en algún momento en el que Frida no tenía dinero, porque cuenta que no le quería pedir dinero a Diego, que era como muy orgullosa, le llegó a decir que si por favor le vendía alguno de sus cuadros con sus amistades. Y que le dijo: no me atrevo a pedírtelo a ti, que me compres un cuadro, pues porque sé que no te gusta como pinto. Entonces, no te gusta. Pues con algún conocido o con algo, pues véndeme aquí esta pintura, ¿no? Y Diego se cuenta que sí estaba muy enamorado de María, y le hizo varias pinturas. Le hizo una pintura que es la más famosa, que es la que sí le hizo dos pinturas. Una que sí le gustó y otra que no. Entonces le hizo una que es nada más... ¿A el Diego o a ella? Diego le hizo dos pinturas a María Félix. Y una sí le gustó. Sí, pero a ella no le gustó. Sí, a ella no le gustó. ¿Pero a quién no le gustó? ¿A ella o a ella? A ella, claro. Okay. Entonces una es como a carboncillo, que sí le gustó mucho y la tenía en su casa. Y otra ya era al óleo, pero no le gustó a María, porque dijo que un pecho le había quedado más grande que el otro, y que no le hacía justicia y que no se veía bien, ¿no? Que porque aparte Diego la había pintado con un vestido blanco como medio transparente, como dejando ahí a la imaginación. Y dijo que estaba insinuando que Diego la había visto desnuda y que jamás la había visto desnuda, ¿no? Entonces, pues no le pareció bonita esa pintura que hizo. Y entonces ella dijo: pero es que no me están pintando como yo quiero que me pinten. Y entonces buscó pintoras que le hicieran retratos que a ella le gustaran, y Remedios Varo le hizo un cuadro, y también Leonora Carrington le hizo otro cuadro, porque decía que ella tenía que mostrar realmente su esencia, y en los cuadros de Diego no se veía su esencia, ¿no? ¿Y esas sí le gustaron? Esas sí le gustaron. Las voy a buscar, no las conozco. Búscalas, yo las tuve que buscar también, y están muy... Búscalas, también. Pero lo de Diego era como más... Se podría entender, según ella, como un poquito más superficial, nada más enfocado en su belleza, y los otros es como ya más elementos y cosas así, ¿no? Claro, más el estilo de... Más el estilo de ella. Claro, más el estilo de las otras pintoras. Y entonces, bueno, ya en 1950 se casó con el francés Alex Berger, y dicen que cuando tuvo este matrimonio, ella fue pieza importante en el que la Ciudad de México tuviera metro. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Ah, caray. Bueno, pues porque... Me estoy preguntando. Ella estaba casada con este señor francés, viviendo muy contenta en Francia, ella muy feliz porque este señor le regalaba muchas joyas y le cumplía todos los caprichos que tenía. Y entonces un día viajan a la Ciudad de México de vacaciones y se entrevistan con un político de la Ciudad de México, ¿no? Como con uno de los importantes de aquellos años. Y entonces este señor le dice: oye, María, pero ¿por qué no vives en la Ciudad de México? Mira qué bonita es, y está en vías de desarrollo, y somos un país, somos una ciudad importante y no sé qué, vente a vivir acá. Y ella le contesta: sí, es una ciudad muy bonita, pero no deja de ser un pueblo bicicletero,
porque no tiene metro como París. Y entonces, Ándale. este señor dijo, ¿cómo? Les dio en el orgullo. Ajá, y entonces empiezan ahí a hacer los trámites de la primera línea del metro, que casualmente la empresa del esposo de María Félix, de Alex Berger, es el que se encarga de hacer esa construcción. Entonces de ahí inicia la construcción de la primera línea del metro, y cuentan que María Félix en los viajes de prueba, pues ella iba, ¿no? Ella se subía al metro y se echaba y se dejaba que la llevaran. Se dejaba que la llevaran en su primer ruta, y ella decía, no, pues sí está chido, y se bajaba, ¿no? Y entonces por eso dicen que ella tuvo una parte importante en el que la Ciudad de México tuviera metro. Puede ser un mito, hay una leyenda urbana, pero bueno. Y pues después este señor se muere, y ya María Félix pues entra en una depresión muy grande, porque se le murió el señor, el marido, y se deprime, y también ya su carrera empieza a bajar, ¿no? Ya empieza a hacer papeles, pues que ya como que ella ya no tenía nada más que ofrecer al público, ¿no? O sea, como que todo lo que ella tenía que dar, ya lo había dado, como que el personaje de mujer soberbia y fuerte e imponente ya había dado de sí, y entonces pues empieza a hacer ya películas pues más chafonas, empieza a pues como que a bajar la calidad, y también ella sabía y no quería hacer personajes de una edad avanzada. Entonces ya por la edad ya tenía que hacer, pues ya no podía hacer los mismos personajes de antes, ¿no? Ya tenía que hacer personajes pues de señor. Ya tenía que ser de mamá. Ya de mamá, ajá. Entonces dijo, yo no estoy hecha para hacer personajes de mujer madura, entonces pues ya mejor me voy a retirar, y ya no tengo más que ofrecer, ya no tengo más que darle al público mexicano, ya me voy a retirar, y me voy a pues a guardar en mi casa, ¿no? Ya a vivir de mis rentas, y pues ya. Entonces ahí ella empieza a sufrir también esta parte que cuentan que le costó mucho trabajo, de que la belleza pues se acaba, ¿no? Y ella toda su vida vivió como una mujer muy guapa, y entonces con el paso de los años pues también se empezó a ver deteriorada pues esa imagen. Ya entonces ya no era esta mujer imponente que era, porque pues ella entraba y todo el mundo la volteaba a ver, y era pues muy, muy llamativa, y con el paso de los años va perdiendo poder, va perdiendo también pues la relevancia, la fama, etcétera, ya en el mundo actual. Y pues cuentan que sí la pasó mal, pero nunca perdió el personaje que tenía, ¿no? Siempre siguió tratando a la gente igual, siempre siguió siendo, o sea, que nunca fue dulce, o nunca fue, como tierna, ni nada. O sea, siempre fue así como la vemos en las películas, que ella así era, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento te hablaba bien, y al otro momento ya te estaba gritando, ¿no? Porque como que se quedó viviendo en este mundo ficticio del personaje que tenía, o sea, que se había creado de sí misma. Ajá, como que nunca pudo separar la María normal de la María Félix, ¿no? O nunca supo separar a María de la doña. Siempre se quedó en esta, pues como en esta burbuja, y el público también la tenía así. Decían que el público la tenía viviendo pues en este mundo ficticio de la doña, y también no la podía ver de otra manera, ¿no? Y entonces pues ya ahí. Claro. Y luego, en 1996, se muere su hijo. ¿Te acuerdas que tenía un hijo que mandó a Canadá? Ajá, bueno, el de Canadá. Sí. Luego pues ya el hijo crece y se regresa a México, y cuentan por ahí, entre los chismes que se dicen, que el hijo de María Félix era gay. Entonces, no tuvieron como que una relación tan cercana, primero porque el hijo la acusaba de abandono, y luego como que no se aceptaba esta parte de la orientación sexual de Enrique Álvarez Félix, y entonces ahí fue como que el hijo también tuvo pues sus traumas y sus cosas de
por la mamá que tenía, y entonces Ajá. creo que hizo novelas y cosas así, pero al final del día pues se murió. Dicen que, no estoy segura, pero creo que se suicidó, una cosa así. No me hagan mucho Chale. caso de esto, porque creo que sí, pero no estoy bien segura. Igual es como mitos, ¿no? Entonces, pero en 1996 pues se muere Ok. y ella vuelve a entrar en una depresión muy, muy fuerte porque murió pues su mijito, ¿no? Y así Le entró la le entró la culpa culpa. y dijo, ay, no, tampoco que nos hubiéramos visto más. Ajá, tan poquito que te vi. Y entonces, pues así, ¿no? Se crea el mito de este personaje y muere en el 2002, el mismo día de su cumpleaños. Muere un 8 de abril, pero del 2002 la encuentran muerta en su casa, dormida. Tuvo la muerte de los ¿Cómo justos. crees? Murió dormida y dicen que se murió de lado, o sea, estaba así de lado y como tardaron mucho en encontrarla, de que ya se había muerto, ya no la pudieron enderezar, ya no la pudieron estirar. Y Se quedó se así quedó así hecha bolita, y entonces el ataúd, hecha pues era un bolita, ataúd grande, para que cupiera, hecho bolita. para que cupiera de la manera en la que se murió. Y así la historia. Oye, pues no se murió hace mucho. Yo pensé que llevaba más años fallecido. No, se murió en el 2002. Sí. No tiene mucho. Y luego la exhumaron porque había un problema de herencia. La querían enderezar. Ajá, y la sacaron Que la querían enderezar. y la sacaron y así, pero sí, se murió apenas en el 2002. Y dio una entrevista una vez a Jacobo Zabludovsky y a Verónica Castro y al joven Murrieta, que se hizo muy famosa, que si ustedes la quieren ver en YouTube, pues la pueden encontrar, donde ella habla pues un poquito ahí de la mujer, del feminismo y cosas así, que esa entrevista fue como muy famosa en su tiempo y sacó muchos encabezados, y todavía por ahí está en internet y todavía te encuentras fragmentos en TikTok y ¿No es, así. ¿No es la revista del sofá rojo? Ajá, sí, que está ella así toda emperijollada y así, Ya. ajá. Y Sí. también está esta cuestión en el que hay mujeres que la consideran feminista y hay mujeres que dicen que no, o sea, que nomás era grosera y que se valió de su belleza y de los hombres para conseguir lo que tenía, y hay otras que dicen que sí, y es bueno, pero ahí ya en gustos pues se rompen géneros, ¿no? Y también María Félix siempre dijo que ella nunca necesitó llegar a donde estaba porque ella ya había nacido ahí. Dijo, yo nunca llegué a ningún lado, yo nací en él. Y pues si lo quieres ver poquito, pues sí es cierto, porque pues un día estaba parada en la calle y la metieron al cine, sin saber de nada, sin saber de cámara, sin saber de pues nada del cine, más que lo que veía, yo creo. Y así le fueron dando las oportunidades. Y ya, ¿cómo ves? Pues tengo que aceptar que es una persona admirable en muchos sentidos. Que su vida es muy interesante. Que hay que aceptar que es un ícono del cine mexicano. Y pero ay, me cae gordilla. Sí, te digo que es como estas gentes que amas o odias. Pero Sí, no te dan igual. Pero claro, ante la señora me quito el sombrero. Absolutamente. Sí, o sea, es una leyenda del cine nacional. Y te decía al principio de lo de el amor propio y el autoestima, porque ella hablaba mucho de que primero te tenías que querer tú. Decía ella que la belleza empezaba en la planta de los pies, en cómo te parabas, en cómo te sentabas, en cómo te veía la gente, ¿no? Que ahí, en esa parte era lo más importante, más de cómo te arreglaras y demás, ahí iniciaba toda la belleza, ¿no? Y que te tenías que sentir segura de ti, de lo que eras y estas cosas, ¿no? Y así. Mira tú.
sus cosas, Pues creo que tiene mucha sí, razón. sus cosas buenas y sus Creo cosas que tiene mucha raras. razón en muchos sentidos, sí. Sí. O sea, sí, creo que sí. Un poquillo exageraría a lo mejor. No sé. Desde mi punto de vista, cada quien. Ajá. Cada quien. Sí, pues exageraban Pero pues chida en la el señora. personaje, ¿no? También. A lo mejor Ujú. por, por esto, pero vean la entrevista que les digo porque tiene cosas por ahí que se pueden Por rescatar. ahí chidas. Ajá. Sí, sí, sí. Yo sí me voy a ver la entrevista que no la conozco. O sea, conozco pedacitos. Y me voy a buscar los cuadros de la Remedios y de la Carrington. Sí, y de hecho también en un concierto de Luis Miguel, estaba ella sentada ahí en el Auditorio Nacional en primera fila, Luis Miguel le cantó y le dio su beso. Bajó, le dio su Ándale. kiko en la boca y ya se fue, Tsukiko. ¿no? A seguir con el concierto. Con el concierto. Ajá. Y pues ya, Muy bien. muchachos, hasta aquí la vida Qué de chido. la doña de María Félix. Cuéntenos si les gusta, si no les gusta, si les parece guapa, si no, porque muchos dicen que era más guapa, ay, ¿cómo se llamaba esta otra? Dolores del Río Silvia Pinal. o Silvia Pinal. No, Dolores del Río. ella tenía una rivalidad con Dolores del Río y de hecho hubo un libro como una novela que las dejó mal paradas a las dos y se enojaron. Pero, o sea, eso no te lo sé decir bien, pero sí tenía como una rivalidad con ella por la época, ya sabes, así como que las dos actrices de la época ahí más guapas y así, sí tenían ahí como una rivalidad, pero pues hay gente que dice que es más guapa la otra, hay gente que dice que es buena actriz, mala actriz. Yo digo que es un personaje importante dentro de nuestra historia y de nuestro cine también, ¿no? Porque Claro, sí. hizo personajes importantes y también un poquito yo creo que para como la imagen de la mujer también, ¿no? El pasar de no ser la mujer que lloraba, sumisa y abnegada, a también ser una mujer más fuerte, que al final del día se terminaba enamorando y casando y todo lo demás, pero siempre mostró esta parte de que pues ella también podía, ¿no? Entonces sí Sí, pero oye, que se enamore y que se case y que eso no quiere decir que le tenga que faltar carácter. no, pero O sea, una cosa no quita la otra no, tampoco. o sea, sí, yo sé que no quita la otra, pero, o sea, a esta línea, pues, del cuento de Cenicienta, o sea, sí, o sea, terminaban, o sea, lo que me refiero es que terminaba como en el mismo final, pero pues sí, en el proceso Sí. mostraba, pues, el carácter, ¿no? Que tenía, Sí. o lo que, pues, Sí, podía eso ser. sí me gusta. Eso sí me gusta de la señora. Me gusta mucho su carácter. O sea, los huevos con lo que dice las cosas, los huevos con los que expresa sus ideas, sí me gustan mucho. Ujú. Eso sí, también tengo que decirlo. Sí, sí, sí. Eso sí, o sea, ideas claras. Desde el principio, ideas Sí. claras. Eso está súper Sí, chingón. claro y conciso, ¿no? Sin temor a Dios, sin hacerlo así como de, yo creo Sí. que Tizoc fue un personaje, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, lo decía como ella creería, ¿no? Que a lo mejor estaba bien o a lo mejor estaba mal, pero ella decía las cosas como eran. Pero bueno, pues entonces, como les digo, déjenos ahí en los comentarios qué les parece, si les gusta, si no les gusta, qué películas de María Félix les parece donde actúa mejor, o si de plano no hay nada que se salve. O si de plano no les Ajá, gusta. qué piensan de su imagen frente al feminismo y demás. Y pues denle like, suscríbanse. De su vida amorosa. De su vida amorosa. Denle like, suscríbanse. Compártanos. ¿No? Y esas cosas de YouTube. Compártanos en sus grupos de las tías y cosas así que les va a gustar. Sí, también. Bueno, bye. Bye, patita, cuídense. Chao.